Capítulo 11. Batalla en los muelles. Ruby Rose, ¿eres tú?, susurró Blake, atónita, mientras miraba con incredulidad a la pequeña niña que blandía la guadaña mortal. Parpadeó rápidamente, esperando que sus ojos la traicionaran, pero la figura encapuchada de ojos plateados seguía mirándola con una mirada gélida que le heló la sangre. No hay duda, es la chica de las fotos, tal como la describió Jan. Una maestra con la guadaña, experta en el combate con una semblanza que deja pétalos de rosa a su paso. Pero, ¿por qué? Apretó los dientes con fuerza, la mandíbula le sobresalía por encima de las mejillas mientras la confusión y la ira la invadían. Ruby, me llamo Blake. Soy amiga de tu hermana Jan. Somos un equipo en la Academia Beacon. Gritó mientras se levantaba lentamente, con las armas aún aferradas, pero agachada, intentando parecer menos amenazante, desesperada por llegar a la chica que tenía delante. Tu hermana está muy preocupada por ti. La hemos estado ayudando a buscar por todas partes. Todos queremos que vuelvas a casa. No sé qué te habrá dicho Torchwick, Ruby, pero te juro que no son los buenos. El tiempo pareció detenerse lentamente cuando Ruby cerró los ojos y levantó la mano, quitándose la capucha. Su cabello negro ondeaba al viento fresco de la noche. Con un suave movimiento de cabeza, alisó los mechones sueltos. Abrió los ojos de golpe y una sonrisa amable y cálida se dibujó en su rostro, una sonrisa que dirigió al fauno que tenía delante. La pequeña parecía un sueño etéreo. Su piel pálida y sus ojos plateados brillaban bajo la suave luz blanca de la luna. Lo sé, su sonrisa no se desvaneció mientras desenvainaba su guadaña del suelo sin esfuerzo. Yo tampoco. No la llevarás a ningún lado. Red se queda con nosotros. Los ojos de Blake se abrieron de par en par, presa del pánico, cuando la gran espada se alzó como una cortina, revelando a Torchwick apuntándola con su bastón con una mirada oscura y amenazante. Al instante siguiente, un destello brillante surgió de la punta de su arma. Estallido. Una explosión a sus pies lanzó a Blake por los aires, el sonido conmocionante resonó ensordecedor en sus sensibles oídos y la onda expansiva la dejó sin aire en los pulmones mientras se estrellaba con fuerza contra el pavimento. Blake. Gritó Sam mientras saltaba de la alta pila de cajas, con los pies apuntando directamente a Roman al caer. Con un fuerte impacto, todo su peso se estrelló, pero no contra el hombre que le sonreía con suficiencia, sino contra la parte plana de una gran espada que lo protegía del ataque de Sam. Ruby balanceó su guadaña con todas sus fuerzas, enviando al fauno mono a volar por los aires en una doble voltereta antes de aterrizar sobre sus pies y sacar instantáneamente su bastón mientras los soldados de infantería de colmillo blanco lo rodeaban. Yo me encargo de ellos. Ruby se giró hacia Torchwick, con una expresión que dejaba claro que no era una petición. Se dio la vuelta, alzando su media luna infernal tras ella mientras se precipitaba hacia la mancha borrosa. Observó cómo Sam aniquilaba fácilmente a un gruñidor tras otro, pero sabía que su mayor preocupación era el fauno felino que afirmaba estar conectado con su pasado. Podía ver la figura oscura de pie, con sus espadas listas para el ataque inminente de Ruby. En una ráfaga de cortes y paradas, tus dos guerreros se enfrentaron. Ruby blandía y giraba con destreza su enorme arma con la facilidad suficiente para seguir el ritmo de Blake, que detenía cada corte y disparo, mientras arremetía con poderosas patadas y esquivaba los ataques del fauno con elegante juego de pies. Ni un solo movimiento era desperdiciado en el estilo de lucha de Ruby, ya que cada patada, esquiva y paso alimentaba su gigantesca espada con impulso y cada corte amplio devolvía ese impulso a su cuerpo para realizar saltos y ataques acrobáticos. Blake se sintió rápidamente abrumada, confiando en su apariencia para esquivar la devastadora guadaña de Ruby. Sin embargo, incluso con su apariencia, que le permitía aparecer justo detrás de ella, la chica no cedió ni un centímetro, usando el extremo romo de su guadaña para obligarla a retroceder, dándole a su oponente tiempo suficiente para girar su guadaña hacia ella, y de cualquier manera que la golpeara, venía con una hoja letal, una mucho más grande que la otra. De repente, Ruby vio su oportunidad cuando Blake fue forzado hacia atrás por su patada tambaleante. Girando su media luna infernal, aprovechó el impulso y se volcó boca abajo, haciendo el pino al atrapar la guadaña entre las piernas. Con todas sus fuerzas, giró su cuerpo con las manos contra el suelo mientras sus piernas apretaban la guadaña, lanzándola como una guillotina lateral hacia Blake.
Al no tener tiempo para reaccionar de otra manera ante el inminente corte fatal, Blake se lanzó hacia atrás justo a tiempo cuando la hoja cortó varios cabellos que tuvieron la mala suerte de quedarse atrás de su cuerpo mientras caía al suelo, sintiéndose segura al saber que la niña no podría volver a ponerse de pie antes de que ella pudiera hacerlo. Una sonrisa salvaje y arrogante se dibujó en los labios de Ruby mientras envolvía una pierna sobre la empuñadura de su arma y se dejaba caer de inmediato. Su peso corporal hizo que la punta de su espada volara hacia abajo y su pierna la dirigiera directamente hacia el pecho de Blake. Un grito agudo y estridente atravesó la noche al caer la espada de Ruby. Bien jugado, pensó Ruby en silencio mientras su guadaña cortaba una nube de sombras antes de hundirse en el suelo. En su siguiente aliento, rodó hacia atrás, esquivando por poco un ataque lateral. Su pie, bajo su arma, la impulsó hacia arriba mientras Blake desviaba su espada hacia abajo, chocando contra la empuñadura de la media luna infernal. Ruby dejó que el impacto hiciera girar su arma mientras se lanzaba desde el suelo, pétalos de rosa fluían desde atrás de ella mientras se agarraba a la culata de su guadaña, el peso de la hoja permanecía firmemente en el suelo, permitiendo que Ruby la golpeara con una patada con dos pies que Blake apenas evitó. Te pide. Con todas sus fuerzas, se plantó firme en el suelo y blandió su arma hacia Blake, pero justo cuando se movía a lo que creía una distancia segura, todo el muelle se iluminó como si una hoguera hubiera brotado de la espada de Ruby. Los ojos de Blake se abrieron de par en par, aterrorizados, mientras el infierno se precipitaba hacia ella. Una bola de fuego explosiva consumió a Blake, lanzándola hacia atrás mientras el humo salía de su ropa quemada. Se detuvo bruscamente, impactando con fuerza contra una caja metálica de transporte, con la fuerza suficiente para deformarla. Al instante siguiente, el cuerpo inerte del fauno cayó al suelo. Ruby permaneció de pie con su media luna infernal en llamas, sus ojos brillando con una luz naranja mientras observaba a su oponente caída con una mirada fría. No debiste haber intentado venir a buscarme. Pasa esto a quien quiera encontrarme. Dile que lo dije alto y claro. No me llevarás. Blake. Gritó Sam desesperado mientras corría hacia Ruby, con el arma desenvainada y el rostro desencajado por la rabia. Con un suspiro indiferente, se puso de pie para encararlo, esperando completamente inmóvil mientras su bastón se desarmaba en secciones, cada una un arma poderosa y versátil. Con un potente golpe, el arma de Sam cayó frente a su rostro. Disparó al aire mientras Ruby giraba ágilmente y aterrizaba detrás de él con el pie adelantado y la rodilla presionando la de él. Casi sin esfuerzo, lo derribó con un pequeño movimiento de pierna y se echó al hombro su arma envuelta en llamas. Con naturalidad y sin girarse para mirarlo, desató una ráfaga de fuego a escasos centímetros de él. Las llamas se extendieron por el suelo a su alrededor mientras permanecía de pie, como salida de una pesadilla, en medio de las llamas. Con un amplio movimiento, el fuego alrededor de su arma se extinguió, devolviendo la hoja a la normalidad. Ella había ganado. ¡Guau! Una sonrisa tonta y emocionada iluminó su rostro. Mis lecciones con Neo están dando buenos resultados. Fue una locura. Habrá mucho tiempo para regodearse después de terminar el trabajo. Red, concéntrate. Román se acercó a ella y, a pesar de sus palabras, sonreía con orgullo y asombro. Claro. Perdón, era solo, guau. ¿Viste eso? Esos dos eran fuertes, pero pude vencerlos a ambos. Ruby casi daba saltos de asombro y euforia mientras le sonreía a Torchwick. Estuvo bien. Román rió con condescendencia mientras se encendía un puro. Para ser un niño, al menos. Creo que solo estás celoso. Ruby sonrió con suficiencia mientras colocaba su guadaña frente a ella, con la punta de la hoja apoyada en el suelo mientras se apoyaba en la empuñadura. Te estás volviendo arrogante, niña. Sonrió, agarrando la empuñadura de su arma y acercándola lo suficiente como para que Ruby perdiera el equilibrio y casi se cayera al suelo mientras gritaba. Me gusta eso. Señor, suba al tejado. Gritó uno de los colmillo blanco, lo que hizo que Román y Ruby se voltearan. ¿Y ahora qué? Se quejó cuando alzaron la vista y vieron a dos chicas de pie sobre ellas en el tejado de un almacén. Los focos iluminaron a dos de ellas, disipando la oscuridad que las ocultaba. Una chica con cabello rojo sostenía un cuchillo curvado hacia afuera en cada mano unido por cadenas a esposas en sus muñecas aparentemente lista para saltar sobre ellos en cualquier momento, la otra con cabello corto naranja y un gran arco que estaba parada observaba con una expresión preocupada. Genial. Román gimió mientras se giraba hacia Ruby. Encárgate de ellos, nos iremos con el polvo en 2 minutos.
No intentes ganar, solo manténlos ocupados y vuelve aquí, ¿entiendes? Sí, señor. Asintió con determinación. Bueno, luchar contra esos dos me ha quitado la mitad del polvo. Tendré que aprender a manejarlo mejor, esas bolas de fuego fueron una pasada. Respirando hondo, Ruby se lanzó hacia adelante con su semblante. Al acelerar, dio un giro brusco, blandiendo su media luna infernal hasta que estuvo justo detrás de ella. Con un grito de guerra beligerante, lanzó una gran bola de fuego de su arma, que aprovechó la explosión ardiente hasta el techo, aterrizando entre las dos chicas con un gesto de su arma. Solo 2 minutos. Después de usar aún más mi polvo para llegar hasta aquí, 2 minutos serán muy difíciles si estos dos son tan fuertes como los dos anteriores. Sin romper el contacto visual con la pelirroja frente a ella, apagó las llamas de su arma. Bueno, no necesito ganar, solo necesito ganar tiempo. Deberían irse, dijo en voz baja mientras bajaba la hoja de su guadaña al suelo. Preferiría no lastimarlos si no es necesario, y no son rivales para mí. Después de lo que le hiciste a Blake, ni hablar. La chica blandiendo 2 cuchillos encadenados, enseñó los dientes y adoptó una postura de combate. Ruby giró la cabeza. La otra chica, de grandes ojos verdes y un lazo en el pelo, parecía completamente desconcertada, simplemente allí, mirándola expectante. Ninguna parecía asustada, ni siquiera después de ver lo que podía hacer. Empiezo a tener un mal presentimiento sobre estas dos. ¿Cómo es esto asunto tuyo? Tu amigo atacó al mío primero, yo solo lo defendía. Si esperas a que nos vayamos, puedes reunir a tus amigos y llevarles atención médica, y nadie intentará detenerte. Arrastró su guadaña por el suelo hasta que la hoja apuntó hacia atrás, con ambas manos en la empuñadura, lista para golpear. Pero si atacas, no dejaré que te interpongas en nuestro camino. Déjanos ir. Su voz era suplicante, intentando con todas sus fuerzas calmarse. Otra opción. Te pateo el trasero, le pateo el trasero a Torchwick, salvo a mis amigos y te arrastro a patadas y gritos de vuelta con tu hermana si es necesario. La voz de Tisdale rebosaba rabia mientras gritaba. Ruby relajó su cuerpo y bajó la cabeza, su flequillo oscureciendo sus fríos ojos plateados. Nunca, gruñó Ruby con un escalofrío mortal. Con un grito desafiante, alzó su guadaña y cargó contra el cardo. Levantó la espada hasta el hombro y asestó un golpe devastador a la chica. Al instante siguiente, su arma se estrelló contra su pequeño cuchillo y entonces, estallido. Una descarga eléctrica explotó desde el cuchillo de Tisdale, desviando el ataque de Ruby con facilidad y haciéndola tambalearse hacia atrás. Ruby la miró con duda y confusión. ¿Qué acaba de pasar? ¿Una explosión? ¿Era su arma o su apariencia? En fin, tengo que hacer algo con ella antes. Al instante siguiente, oyó algo que cortaba el aire hacia ella. Instintivamente, se giró hacia un lado, haciéndose el blanco más pequeño posible y apuntando su guadaña en ángulo frente a ella. 2 espadas pasaron zumbando, una rebotó en su arma con un golpe de refilón. Se giró y vio demasiadas espadas como para poder usarlas en el calor del momento, flotando tras la espalda de Penny, todas apuntándola. Rayos, esto no es bueno. No estoy seguro de poder pelear con ninguno de estos dos, pero quizás pueda con ambos. Con una sonrisa diabólica, Ruby se giró para encarar a Tisdale una vez más y, en un destello de pétalos de rosa, se lanzó hacia adelante, aterrizando a su lado. Su repentina aparición le sorprendió. Sin darle a su oponente un segundo para pensar, pulsó el interruptor de su espada y esta fue consumida nuevamente por el fuego. Blandió su guadaña hacia la chica, fallando intencionadamente el filo, pero lanzando una nube de llamas hacia ella. Ahora, Tisdale estaba a la defensiva mientras giraba, colocando a su oponente, que empuñaba su cuchillo, justo entre ella y Penny. Desatando una bola de fuego tras otra, se impulsó hacia atrás, girando y esquivando cada uno de los ataques de Tisdale. Aflojó el agarre de su arma y la blandió hacia atrás, y con un chorro de fuego, oyó un grito al dejar a Tisdale entre Penny y ella. Justo donde quiero que estés. La guadaña de Ruby desató otra enorme columna de fuego. Se aferró a su arma con todas sus fuerzas, mientras la fuerza de la ráfaga la lanzaba hacia atrás. Sintió que la carne casi se le desgarraba en las palmas, mientras se aferraba con todas sus fuerzas hasta que un gran peso atrapó el gancho de su guadaña. El impulso de la guadaña y la bola de fuego fue suficiente para lanzar a Penny con fuerza contra la espalda de Tisdale, derribándolos a ambos. Ruby se quedó sin aliento mientras las llamas se extinguían alrededor de su media luna infernal. Se había quedado sin polvo. Para su terror, las dos chicas se pusieron de pie.
Tisle temblaba mientras sus cadenas se extendían y sus cuchillos se arrastraban por el suelo, y Penny parecía casi ilesa. Se me acabó el polvo y ese truco no seguirá funcionando. Si tuviera más tiempo para descifrarlos, tal vez, pero estoy librando una batalla perdida. Rojo. Ruby escuchó una voz familiar que la llamaba mientras su pecho se llenaba de esperanza. Sabía exactamente qué hacer. Con su apariencia, saltó del tejado justo cuando un destello de luz impactó a las dos chicas que estaban encima. Los escombros del techo explotado se asomaron sobre ella cuando Ruby aterrizó con fuerza en el suelo. Su cuerpo temblaba al ponerse a gatas. De repente, oyó que algo golpeaba el suelo frente a ella. Al levantar la vista, vio una mano enguantada extendida hacia ella. Recogió su arma, que había caído a su lado, y tomó la mano de él mientras Roman Torchwick la ayudaba a ponerse de pie. Lo hiciste bien, niña. Es hora de salir de aquí. Roman le soltó la mano, señalando con la cabeza la última aeronave que quedaba, con los motores en espera, lista para despegar en cualquier momento. Cierto. Ruby lo siguió mientras corrían por los muelles. Dobló su guadaña antes de guardarla en su funda, a la espalda, tras su capa. El peso le resultaba familiar y reconfortante. Vámonos ya. Le ordenó al piloto tras asegurarse de que Ruby estuviera a bordo. La puerta del avión se cerró mientras Ruby observaba la escena bajo sus pies con una extraña sensación de distanciamiento debido a la altura y la distancia. Podía ver a las dos chicas en el tejado, recuperándose del ataque sorpresa de Roman. Un pequeño fuego aún ardía en los muelles y dos jóvenes faunos yacían inconscientes en el suelo. Lo logré, pensó melancólica mientras la puerta finalmente se cerraba. Si Roman no hubiera intervenido, habría perdido, y me habrían llevado. Tengo que hacerme más fuerte. Lo suficientemente fuerte para superar mi pasado. Oye, no te pongas tan triste, niña. Dijo Roman alegremente, dándole una palmadita en la espalda. Gracias a ti, conseguimos recoger todo el polvo que pudimos. Este atraco pasará a la historia, así que mejor no me bajes el ánimo. Lo siento. Exclamó Ruby, volviéndose hacia él y sonriendo tímidamente. Vamos, tengo unos asuntos que atender y quiero que vengas conmigo, pero después, sonrió y le puso la mano con más suavidad en el hombro. Vamos a celebrar como si no hubiera un mañana. Fiestas, se quejó Ruby con disgusto mientras caminaba con él hacia sus asientos en el avión. Vive como un niño. Tómate unas copas, ríete y disfruta de la noche. Ser sociable no te matará. La empujó con el codo mientras se abrochaban los cinturones. La duda de Ruby se disipó al sonreír suavemente. La alegría y la satisfacción la llenaron. Habrá mucho tiempo para hacerme más fuerte, pero por ahora, me voy a casa. Las sirenas sonaban en los muelles. Policías, paramédicos y bomberos intentaban frenéticamente controlar la situación. A Jan se le encogió el corazón al adentrarse en el caos con Weiss a su lado, igualmente preocupada. Sus expresiones se tornaron de terror y angustia cuando dos figuras salieron cojeando de las profundidades del muelle. Blake. Tisle. Gritó Jan mientras corría hacia ellos. Su miedo crecía al ver que Blake no cojeaba, sino que Tisle sostenía su cuerpo inconsciente. Jan agarró a Blake, acunando su cuerpo inerte en sus brazos, quitándole la carga a un Tisle muy agradecido que inmediatamente se desplomó en una caja que era un asiento tan conveniente como cualquier otro en ese momento. ¿Qué les pasó a ustedes dos? Weiss abrió los ojos de par en par, horrorizada e incrédula, y alzó la vista al ver cómo los paramédicos sacaban en camilla al fauno mono del otro día. Oímos una explosión y griega. Cuando llegamos, Blake y su amiga ya estaban abajo. La voz de Tisle se volvió sombría mientras su mirada bajaba al suelo. Y Jan, una voz débil y débil se quebró al despertar Blake en los brazos de Jan. Ruby, tu hermana, era ella. Cabello negro corto con puntas rojas, ojos plateados, el cuerpo de Blake se convulsionó dolorosamente al toser. Jan solo pudo mirar a su compañera, boquiabierta y con los ojos lilas oscurecidos por el dolor y la negación. Es cierto, atacó a Blake y a Sam, los abatió a ambos, y luego nos atacó a Penny y a mí. Definitivamente era ella, la forma en que luchó con esa guadaña no se parecía a nada que hubiera visto antes. Un dejo de ira amargó su voz. Espera, ¿una guadaña? Pero tengo la guadaña de Ruby. Está debajo de mi cama en Beacon. No pudo haber sido ella. No pudo haber sido. Jan sintió que su cuerpo se debilitaba y se entumecía, que sus piernas se doblaban, cayendo de rodillas mientras apretaba a Blake contra su pecho para evitar que se cayera. Deben estar equivocados, tienen que estarlo.
Ruby, ella no haría esto, no trabajaría con Torchwick, no lastimaría a nadie, no lastimaría a mis amigos. Podría volver a casa. Apretó la mandíbula con fuerza y Blake sintió que todo su cuerpo temblaba. Tienen que estar equivocados. Pétalos de rosa, dijo Tisdale en voz baja, con la mirada fija en el suelo. Todos se giraron a la vez para mirarla. La expresión de la pequeña era una triste mezcla de frustración y desesperanza. Cuando se movía rápido, pétalos de rosa salían de la nada detrás de ella. Eso es imposible, es el parecido de mi hermana, susurró Jan, aturdido. Era su Jan, estoy segura. Trabajaba con Torchwick, protegiéndolo. Lo siento mucho, la voz de Blake tembló al ver una expresión de desgarramiento en el rostro de su compañera. De repente, Blake sintió una mano fría que agarraba la suya y ella miró para ver los grandes ojos azul pálido de su líder mirándola fijamente con pesar y tristeza. Blake, lo siento. Los ojos de Weiss se llenaron de lágrimas. Nada de esto habría pasado si hubiera sido menos como mi padre. Estaba descargando mis prejuicios, mi pasado, en ti, en todos los faunos. Fracasé como líder. Nunca nos has dado una razón para desconfiar de ti, por favor, ¿podrías perdonarme? Weiss, Blake se quedó atónita un buen rato al sentir a sus compañeros sosteniéndola, y luego, una punzada de culpa la atravesó por completo. Yo también lo siento. Debería habértelo dicho, no debería haberte ocultado quién soy realmente. Necesito que sepas que ya no estoy asociada con el colmillo blanco. Si me dejaras, me gustaría contártelo todo. Nos gustaría, y escucharemos. Weiss volvió a centrarse en la devastada Jan, sintiéndose mucho menos segura de cómo ayudar a su lastimada compañera. Sin pensar en nada más, Weiss se arrodilló y puso la mano sobre el hombro de Jan, haciendo lo único que era capaz de hacer, simplemente estar allí. Tisdale cojeó hacia ellos y se desplomó bruscamente al lado opuesto de Jan, apoyando la frente en su firme hombro. Blake sintió las lágrimas caer de los ojos de Jan. No emitió ningún sonido, solo lloró. Respirando hondo, Blake presionó suavemente su cabeza contra el vientre de Jan. El equipo permaneció en silencio mientras todos hacían lo posible por consolar a Jan, y entre ellos. Ruby, ¿por qué no has vuelto a casa? Torchwick y Ruby entraron en silencio, uno al lado del otro, en un almacén ruinoso y modesto. Los numerosos contenedores llenos de polvo de la compañía Schneedust cubrían las paredes sucias. El único otro detalle destacable de la habitación, por lo demás desolada, era una pequeña mesa. Ruby se sintió nerviosa y emocionada a la vez. Era la primera vez que Román la llevaba de negocios, pero algo lo tenía nervioso, ella lo notaba. ¿Con quién nos encontraríamos que lo asustaría? De repente, oyó el repiqueteo de tacones contra el suelo, seguido de cerca por otros 2 pares de pasos. Ruby y Román se giraron y vieron una cara familiar, y de repente, comprendió por qué él también estaba nervioso. Lo has hecho muy bien, Román. Estoy impresionada, dijo Cinder en voz baja mientras salía de entre las sombras, seguida de 2 niños no mucho mayores que Ruby. Sí, gracias a Red, no a esos incompetentes much del colmillo blanco con los que me hiciste trabajar. Sonrió mientras se apoyaba en la mesa con los brazos cruzados. ¿En serio? Dijo Cinder mientras miraba a la pequeña niña. Ven aquí, niña. Su voz era suave, pero contenía una oscuridad que hizo que Ruby quisiera retroceder. Aún así, no quería que Román quedara mal y no percibió hostilidad alguna en la mujer, así que, con tibieza, dio un paso adelante. La mano de Cinder le rozó suavemente la cabeza, acariciando el suave y corto cabello de Ruby. Su mano descendió lentamente por su mejilla sonrojada. Al llegar a la mandíbula, Cinder levantó suavemente la cabeza de Ruby con la barbilla, mirándola con una sonrisa suave pero malévola. Aún así, Ruby podría jurar que vio, por un instante, una chispa de orgullo en sus cálidos ojos ámbar. Bueno, por una vez, Román tuvo buen instinto. Me alegro. Retiró lentamente la mano de la barbilla de Ruby. Tenemos grandes planes para ustedes dos, sigan así. Capítulo 12. Complicado. Disculpe, ¿podría ayudarnos a encontrar esta dirección? Esmeralda le sonrió amablemente al viejo comerciante. Ruby se quedó a poca distancia, fuera de la vista, mientras escuchaba la conversación. Miró al chico alto y de cabello plateado que estaba apoyado a su lado. Aún no estaba segura de qué hacer con todo esto, pero no podía evitar sentir que su vida se estaba complicando mucho. Una mata de cabello verde menta apareció de repente por la esquina. Sabía que estabas perdida, dijo Mercury con cara seria. Ruby no pudo evitar soltar una breve carcajada. Ruby, no quiero oírlo de ti. Miró a la niña con enojo.
Si tuvieras memoria, ni siquiera tendría que preguntarle direcciones a viejos raros. Y en cuanto a ti, Mercury, sacó una cartera y la agitó frente a su cara, te pagaré de verdad para que te calles. ¿Acabas de robar eso? Preguntó Ruby en voz baja y tímida. Sabes que Cinder dijo que debíamos mantener un perfil bajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Chismear? Miró a Ruby con los ojos entrecerrados. Tienes razón. Se encogió de hombros con indiferencia. Oye, ¿te gustó tanto como a mí esta idea, así que no puedes hablar? Gruñó Esmeralda, cada vez más molesta. Tal vez no deberíamos estar haciendo esto. Es decir, sé que hay que hacerlo, pero... El nervioso tartamudeo de Ruby se vio interrumpido por una sombra que se proyectó sobre ella. Emerald se alzó sobre ella con una sonrisa maliciosa mientras se acercaba cada vez más a Ruby hasta que su espalda chocó contra la pared. Acercándose a la pequeña, Emerald apoyó la mano en la pared y se inclinó un poco más. Ruby miró suplicante a Mercury, quien permanecía allí de pie, con aspecto aburrido y desinteresado. Por alguna razón incomprensible, eres leal a Roman Torchwick, ¿verdad? Sus ojos rojos brillaron mientras miraba expectante a la chica nerviosa y aturdida que tenía debajo, quien solo asintió levemente en respuesta. Bueno, entonces tú también deberías participar. Está jodido por no ocuparse de esto y Cinder se lo va a cobrar si no se ocupa pronto, así que solo le estás ayudando a arreglar su desastre. O sea, ese es tu trabajo, ¿no? Con voz petulante y una sonrisa satisfecha, retrocedió un paso, con la mirada fija al frente. La expresión de Ruby se enfrió, dio un paso al frente, desafiante, y alzó la vista con una mirada serena pero seria. Por un instante, incluso Esmeralda pareció desconcertada por su repentina y aparente valentía y seguridad. Sí, tienes razón. Ese es mi trabajo. Ladeó la cabeza ligeramente con una sonrisa apenas perceptible. Y soy leal a Torchwick porque él es alguien que vio algo en mí cuando no tenía nada y me dio una oportunidad. Su sinceridad pareció sorprender a sus nuevos compañeros cuando Mercury giró la cabeza desde su posición en la pared. Su expresión era neutra, pero sus ojos brillaban con una empatía que Ruby no esperaba. Su mirada se posó de nuevo en Esmeralda, aún más sorprendida al verla con una sonrisa amable pero sincera. Bueno, Emerald tomó su lien, que le había robado con tanto esfuerzo, y dejó la billetera vacía en el suelo antes de alejarse lentamente con las manos tras la cabeza. Deberías estar lista para hacer lo que sea necesario. Cinder no estará contenta con él si falla en esta. Con un ligero movimiento de cabeza, les indicó que la siguieran. Emerald y Mercury caminaban juntas, mientras Ruby las seguía a cierta distancia, con la convicción vacilando mientras se dirigían hacia su objetivo. Quizás no le dimos suficiente crédito a Torchwick, reflexionó Mercury en voz baja. Emerald giró la cabeza con horrorizada incredulidad. ¿En serio estás comparando esa bola de baba con Cinder? Oye, ¿ya oíste lo que dijo? Dime que no te suena. Sus ojos se oscurecieron con una nostalgia sombría y amarga, mientras sus pensamientos se remontaban a la niña de la capucha negra y a su propio pasado. Como sea. Simplemente, no hay comparación. Emerald bajó la mirada hacia su costado, y la seguridad en su voz se disolvió. ¿Viste algo en ti cuando no tenías nada, eh? A poca distancia de ellos, Ruby se había refugiado en sus pensamientos, ajena a la conversación que se desarrollaba frente a ella. Sumida en sus pensamientos, caminaba lenta y vacilante detrás de sus nuevos compañeros. Roman necesita que esto se haga, no quiero que termine en el lado malo de Cinder. Ha estado muy ocupado reuniendo todo el polvo que podemos almacenar. Tengo que hacerlo, solo tengo que estar ahí, por si acaso. Mercury y Emerald parecen tan tranquilos y relajados. No me cabe duda de que son muy fuertes. No quiero que me menosprecien, no soy débil, haré lo que sea necesario. Capítulo 13. Primera sangre. El trío dobló la esquina, y el tráfico peatonal disminuyó cada vez más a medida que se acercaban a la pequeña librería, algo que Ruby agradeció. La ansiedad la inquietaba cada vez más a medida que vislumbraban su destino. Por alguna razón, Inferno Crescent se sentía más pesada de lo habitual en su espalda. Mercury y Emerald entraron con paso seguro y tranquilo, como si nada fuera a pasar. Sintió una nube de temor en el pecho, pero también, una pequeña chispa de ansiedad mientras los seguía adentro, cerrando la puerta con suavidad. Sin dudarlo ni un segundo, Emerald se acercó al mostrador con una sonrisa satisfecha. Mientras tanto, Ruby retrocedió nerviosa hacia la ventana, escondiéndose detrás de su compañero, que era más alto, mientras él, con aspecto despreocupado, perseguía una estantería.
La pequeña apenas pudo mantener una expresión neutral mientras intentaba pasar desapercibida entre Esmeralda y las siluetas que pasaban por la ventana. Apretó la mandíbula al mirar a su compañera de cabello plateado. La envidia y la decepción la atormentaban profundamente. Me pregunto si sintieron algo así la primera vez. Respiró hondo, pero con ansiedad, intentando en vano calmar el sutil temblor de sus manitas. No estoy haciendo nada. ¿Por qué me siento así? Solo estoy aquí para observar, por si acaso, para asegurarme de que no se escape. Esos dos serán los que, un repentino y agudo timbre sonó desde el escritorio. El corazón de Ruby se aceleró al ver una figura cargando un montón de cosas a través del cristal de las puertas detrás del mostrador. Enseguida voy. Gritó el hombre al oír el timbre. Un hombre corpulento salió por la puerta, con las manos cargadas con montones de libros. Bienvenidos a Tucson's Book Trade, el hogar de todos los libros del mundo. ¿Cómo puedo? Su expresión y tono amable se desmoronaron al ver a la chica de ojos rojos frente a él. Su mirada se agudizó al observar la habitación, primero al chico alto vestido de gris y negro, y luego a la pequeña y nerviosa niña junto a la puerta. Ruby lo supo por la mirada de él, sabía lo que se avecinaba. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de Tucson se recuperó, recuperando su tono accesible mientras volvía la mirada hacia la chica de cabello menta que lo observaba expectante. Solo estaba mirando. Mercury se encogió de hombros mientras volvía a mirar un libro que había cogido al azar. De hecho, me preguntaba si tienes algún ejemplar de El ladrón y el carnicero. Emerald sonrió, inclinándose hacia adelante contra el mostrador. Sí, lo hacemos. Su actitud agradable e inmutable inquietó a Ruby. Genial. ¿Y qué tal el jardín de Violet, en edición de bolsillo? Lo tiene. Mercury cogió el libro en cuestión. Y también de tapa dura. Sin dibujos, oye, ¿tienes algún cómic? Ruby sentía que la tensión en la habitación aumentaba constantemente, pero agradecía el humor seco de Mercury, que aliviaba la opresión en el pecho. Su cuerpo se relajó y el temblor en sus manos disminuyó mientras respiraba profunda pero silenciosamente. Cerca del frente. El hombre sonrió mientras Mercury dejaba caer, sin querer, el libro que sostenía. Bien, ¿qué hay de la tercera cruzada? Sus grandes ojos rojos casi brillaron mientras lo miraba esperando otra respuesta positiva. De repente, Ruby casi pudo oír cómo la tensión en la habitación se disparaba enormemente. Sintió como si toda la sala fuera a estallar en cualquier momento por las fuerzas que los arrastraban peligrosamente cerca del punto de ruptura. Su corazón latía con fuerza y respiraba con dificultad, como si su sola respiración pudiera hacer estallar el polvorín sobre el que sentía que estaba. No creo que tengamos ese. Su actitud agradable se estaba desvaneciendo rápidamente, sus ojos se movían nerviosamente. Oh, dijo Mercurio mientras cerraba de golpe otro libro. Eres Tucson, ¿verdad? Emerald se inclinó, su tono accesible se fue oscureciendo poco a poco con decepción y emoción al apoyarse aún más en el mostrador. Ese sí, lo soy. Así que esta es tu tienda, lo que significa que fuiste tú quien inventó ese eslogan, ¿verdad? Dime, ¿cuál era? Sonrió, pero su rostro parecía el de un depredador ansioso por atacar, ambos lo hicieron. Ruby sintió una punzada de vergüenza mientras se encogía sola en la trastienda. El negocio de libros de Tucson, el hogar de todos los libros bajo el sol, Tucson se encogió de hombros. Excepto la tercera cruzada, dijo Mercury en tono acusador, acercándose un paso más. Es solo un eslogan, es publicidad engañosa. Gritó indignada Mercury entrecerrando los ojos grises. Por un breve instante, una sonrisa se formó en los labios de Ruby, iluminando su rostro, sintiéndose a gusto una vez más gracias al humor oscuro e inexpresivo de Mercury. No deberías hacer una promesa que no puedas cumplir, Tucson. La voz de Esmeralda se volvió oscura y amenazante. Eso es. Ruby sintió una inmensa aprensión, pero cerró los ojos y, con una respiración profunda, se armó de valor. Cerró los ojos suavemente al extender la mano. Solo tardó un segundo en encontrar los interruptores, incluso con los ojos cerrados. Uno tras otro, recorrió los paneles con los dedos. Las luces se atenuaban cada vez más a medida que las ventanas se oscurecían, hasta que llegó al último. Abrió los ojos. La niña angustiada había desaparecido. Sus ojos plateados se enfriaron hasta convertirse en un frío mortal, su rostro casi inexpresivo. Esto tiene que suceder. Es una amenaza para nuestra organización, es una amenaza para Roman. Me alegra que Mercury y Emerald estén aquí, no creo que pueda hacer lo que están a punto de hacer. ¿Planeas irte? ¿Correr hasta Vacuo?
A tus hermanos del colmillo blanco no les haría gracia oír eso. Lo fulminó con la mirada. Y a nosotros tampoco. ¿Sabes quiénes somos, verdad? Sí, la voz de Tucson ahora era fría y monótona mientras respondía con una sola palabra. ¿Y sabes por qué estamos aquí? Sí. Tucson entrecerró los ojos mientras su voz se volvía más amenazante. Ruby observó a regañadientes como Mercury la dejaba sola, apoyada contra la pared, y se unía a Emerald junto al escritorio. Su expresión era fría, pero su mirada aguda y lista. Apretando los dientes, Ruby se apartó de la pared, con su mirada gélida rebotando entre los tres reunidos al fondo de la tienda. Entonces, ¿vas a contraatacar? Emerald sonrió, como retándolo a intentarlo. La sala quedó en silencio en un instante que pareció extenderse durante minutos mientras Tucson los fulminaba con la mirada. Ruby lo presentía. El polvorín estaba a punto de explotar. ¿Sí? Con un gruñido desafiante, saltó sobre el mostrador, con las garras extendidas desde las puntas de sus uñas, listo para desgarrar la carne de sus torturadores. Con los dientes al descubierto, se preparó para abalanzarse, con el aspecto de un animal feroz. A Ruby le dio un vuelco el corazón al encontrarse mirando fijamente los ojos salvajes del fauno. Antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, se abalanzó hacia adelante, esquivando a Emerald y Mercury y aterrizando en la estantería junto a ellos. Su mirada seguía fija en la pequeña niña encapuchada mientras se lanzaba hacia adelante una última vez, con las garras listas para desgarrarla. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par por el miedo y sus instintos se apoderaron de ella. Un destello plateado y luego, un golpe sordo. Eso fue todo lo que Ruby pudo percibir antes de que Tucson la hiciera pedazos. La joven temblorosa permaneció de pie, con su guadaña desenvainada, la enorme hoja apoyada en el suelo junto a ella, deslizándose desde ella, dejando un rastro rojo carmesí formando un arco a su alrededor. Tenía la boca seca, sentía un calor insoportable y un frío glacial a la vez, mientras oleadas de náuseas la invadían. Nada de esto se apreciaba en su rostro inexpresivo mientras contemplaba aturdida la escena que tenía ante sí. Tucson, o mejor dicho, su cuerpo, yacía inerte en el suelo, con un charco de sangre brotando de su abdomen. Ruby observó cómo emitía un último y patético gorgoteo. Pudo ver cómo las luces se apagaban de sus ojos. El aire estaba impregnado de un olor acre y metálico. «¡Guau! ¡Qué desastre hiciste!». Emerald se acercó y se agachó sobre el cuerpo. Odiaría ser el blanco de esa cosa. Esmeralda, cállate. La voz de Mercury era fría pero solemne mientras miraba a Ruby con una expresión sombría y triste. Sus ojos mostraban un leve atisbo de empatía al ver a la chica, cuyo rostro estaba mortalmente pálido y con la mirada fija en su trabajo. ¿Qué? Solo estaba, oh. Emerald se quedó callada al ver en Ruby lo mismo que Mercury. Su expresión se suavizó al mirar el cuerpo y luego a la chica. Era tu primera vez, ¿verdad? Ruby apenas podía oír lo que decían, apenas podía sentir nada. Su mente se detuvo, todo parecía apagarse mientras el charco de sangre crecía hasta cubrir la suela de sus zapatos. Su arma se bañó en carmesí y la imagen que tenía ante ella se grabó a fuego en su mente. Solo podía pensar las mismas palabras una y otra vez. Lo maté, lo maté. Capítulo 14. Amor. Ya había anochecido cuando el trío regresó a los almacenes. Había mucha actividad, mucho más que en los últimos días. Los soldados de infantería de colmillo blanco cargaban y descargaban aviones con grandes cajas. Emerald se adelantó, mientras Mercury se quedaba atrás, aminorando el paso para seguir a la pequeña niña que los seguía, con la capucha negra levantada y la cabeza agacha. No había pronunciado ni una palabra desde que salieron de la librería Tucson. «Oye, Ruby», Mercury la miró. No podía verle los ojos, pero no le hacía falta, notaba que estaba conmocionada. «¿Sabes? Hiciste lo que tenías que hacer. Era un canalla, te atacó. Se lo merecía, así que, supongo que mejor relájate. Mercury, deja de mimarla». Emerald se giró, mirándolo con aire de reproche. Si quiere formar parte de nuestro mundo, si Torchwick es tan importante para ella como dice, entonces tendrá que matar gente. Esta no será la última vez, más vale que lo acepte ahora. Sí, porque manejaste tu primera vez como un sociópata profesional. Resopló, poniendo los ojos en blanco antes de volver a centrar su atención en la chica que estaba a su lado. Gracias, Mercury, la voz de Ruby era apenas un susurro tenso mientras se quitaba la capucha. La fresca brisa nocturna le acariciaba el pelo corto. Pero estoy bien. Solo, necesito descansar.
Sin decir una palabra más, avanzó, con su capa ondeando al viento suave, dejando atrás a sus dos compañeras. Se quedaron de pie y observaron a Ruby entrar en el almacén con la mirada llena de preocupación y empatía. Bueno, eso fue tacto, reprendió Mercury a su compañero. No necesita tacto, necesita aceptar lo que significa esta vida. No es diversión ni juegos. Habrá más derramamiento de sangre en su futuro y tendrá que matar más. La mirada de Esmeralda bajó solemnemente al suelo. Eres blando con ella, y es dulce, pero necesita aceptarlo. Lo sé, tienes razón, pero yo solo. Se detuvo de golpe cuando un codo le dio en las costillas. Aún así, es lindo verte actuar como algo más que un sabelotodo. Rió entre dientes antes de seguir a Ruby al almacén, y exasperó a Mercury, que la seguía de cerca. Al entrar el equipo abatido en el edificio abarrotado y destartalado, los recibió Roman Torchwick, encorvado sobre una mesa, absorto en los papeles esparcidos ante él. Ruby estaba cerca, sin emitir sonido alguno, y parecía que Torchwick ni siquiera la había notado. Mercury supo por sus ojos que lo miraba. Sus grandes ojos plateados parecían formular una pregunta, pero no lograba comprender qué podía ser, y dudaba que Torchwick tuviera la respuesta que buscaba. Al oírlos acercarse, Roman finalmente desvió la atención de su trabajo, con un cigarro ardiendo en su boca. Al girarse, su mirada se posó en Ruby. Su expresión se tornó preocupada y un destello de ira ardió en sus ojos por un instante, mientras se volvía hacia la Esmeralda y el Mercurio. Bueno, veo que tuvieron una cita para jugar. Su mirada se dirigió a la niña a su lado. ¿A dónde fueron? Estábamos limpiando tu desastre. Emerald le devolvió la mirada, desafiante. ¿Qué quieres decir? Gruñó Roman con voz sombría, golpeando el suelo con su bastón mientras la miraba fijamente a los ojos, profundamente rojos. Si tú y la doble amputada no me dicen dónde estaban, juro que... ¿Qué harás, Roman? Todas las cabezas se giraron para ver a Cinder de pie en una plataforma sobre ellos. Dio un paso adelante, sus tacones resonando contra el suelo mientras bajaba en el ascensor, bajando y caminando entre Emerald y Mercury. Tus dos gamberros se están metiendo en mis asuntos y arrastrando a mi gente. Quizás deberías hablar con ellos sobre cómo no meterse en los asuntos de los demás. Dio un paso al frente para encontrarse con Cinder, mirándola fijamente a sus malévolos ojos ámbar. Quizás si hubieras manejado mejor tus asuntos, no habríamos tenido que lidiar con eso. Es decir, estaba a punto de irse corriendo a vacuo. Emerald sonrió con suficiencia. Roman, creía que habías dicho que te encargabas de eso. Cinder lo miró con su sonrisa firme y desconcertante, pero la decepción en su voz le provocó un escalofrío a Ruby. Bueno, señaló la habitación llena de gente. Por si no te has dado cuenta, he estado ocupado robando hasta la última partícula de polvo de Vale. Ya me había ocupado de ese problemita. Estaba a punto de escapar, así que matamos a la rata. Los ojos de Esmeralda se iluminaron y sonrió triunfalmente, pero su expresión se borró de una oleada de tristeza y lástima al posar la mirada en Ruby. La pequeña parecía haber visto un fantasma en cuanto mencionó matarlo, como si estuviera allí mismo, en esa tienda. O mejor dicho, Ruby lo mató, dijo en voz baja, apartando la mirada de los grandes ojos plateados que de repente se encontraron con los suyos, suplicándole que parara. ¿En serio? Dijeron Roman y Cinder al unísono, girando la cabeza para mirar a la niña desolada que estaba a su lado. Era la primera vez que Ruby veía flaquear la serenidad de Cinder. Sus cejas se alzaron sorprendidas cuando Roman dejó caer su puro al suelo. Solo intentaba ayudar, sabía que si huía, sería un problema para ti. Miró a Torchwick. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero no cayó ni una sola mientras se esforzaba por contenerlas. Bueno, les dije que se mantuvieran limpios mientras estuvieran aquí, pero si ella realmente fue quien lo mató, entonces todo debería estar bien. Tras unos parpadeos desconcertados, Cinder recuperó su personalidad normal y oscura. Creo que voy a descansar un poco, si te parece bien, susurró Ruby. No esperó a que la excusaran y pasó junto a ellos, sin vida, hacia unas escaleras estrechas. Red, espérame en nuestro sitio, subiré pronto. No es una petición. Vete, ordenó Roman. Por un instante, pareció dudar al dar el primer paso, pero al final obedeció y se dio la vuelta por un pasillo oscuro. Su capa fue lo último que se vio de ella antes de desaparecer. Ahora, Roman se volvió hacia Cinder. Si ya terminamos aquí, tengo algo más que hacer gracias a tus dos insoportables. Ay, Roman, te preocupas por la chica. Qué adorable. Cinder sonrió, sus ojos brillando con la astucia de un depredador. Gasté mucho dinero en ella.
Si esos dos la arruinaron y no puede luchar, me reembolsarás su arma. Román se giró sin decir nada más, apagando su cigarro aún encendido con el pie antes de caminar hacia el pasillo por el que Ruby había bajado momentos antes. Ah, y Román, mientras consuelas a tu mascota, haz que Colmillo Blanco empiece a mover el polvo a nuestra ubicación secundaria. Ya no necesitamos más polvo. Su sonrisa escalofriante se amplió al alejarse de él. Estamos pasando a la fase 2. Ruby estaba de pie al borde del tejado. Solo había estado allí una vez con Torchwick, pero incluso en su estado actual, sentía algo maravilloso al poder contemplar el edificio en ruinas y el cielo infinito. Tras ella, oyó como la única puerta del tejado se abría lentamente con un crujido. No se giró, sabía quién era y, por una vez, no quería verlo. Así que, Red, ¿lo lograste, eh? Es la primera vez que le quitas la vida a alguien. Román se acercó a ella, ambos a centímetros del borde de una caída considerable. No soy bueno con esto, niña, de verdad que no, pero, ¿estás bien? No estoy segura. Su voz era suave, pero sonaba tan rota y perdida que Román casi podía sentir algo apretándole el corazón, congelado hacía tiempo. Bueno, eso es un comienzo. Suspiró, pasándose los dedos por la cara y el flequillo. Mira, si quieres que alguien te guíe en esto, no soy la persona indicada. Nunca he hecho esto antes y. Torchwick, preguntó Ruby sin apartar la vista de la ciudad y el cielo, interrumpiéndolo en voz baja mientras él se esforzaba por hablar. Has matado gente, ¿verdad? ¿De verdad quieres saberlo? Respiró hondo, mirando al cielo con nostalgia, mientras de repente se encontraba con un deseo inmenso de otro cigarro. Sí, lo he hecho, incluso me ha encantado matar. La mayoría de las veces, le ordeno a alguien que haga el trabajo sucio, pero he matado gente con mis propias manos antes. ¿Tu primera vez, qué fue? ¿Qué pasó? Finalmente, Ruby se giró hacia ella. Sus ojos brillaban a la luz de la luna con dolor y anhelo, y las gemas rojas que colgaban de su gargantilla negra tintineaban con la suave brisa, el único otro sonido en el largo momento de silencio después de que ella hablara. La primera vez que le quité la vida a alguien, no fue por una causa noble ni por una batalla gloriosa, simplemente, me lo pidieron. No era mucho mayor que tú en ese entonces. Estaba en una pandilla local, era nuevo, pero me pidieron que demostrara mi valía. Me dijeron que matara a un chico de otra pandilla rival. Incluso entonces sabía que, con el tiempo, podría estar al mando y dando órdenes, pero primero, tendría que hacer lo que me decían, y lo hice. Entonces, la miró, su típica sonrisa suave parecía iluminar su rostro, pero Ruby podía verlo, una profunda, profunda tristeza en sus ojos que la arrancó de sí misma y la llenó de un deseo de abrazarlo para hacer que el aparente dolor lo abandonara, pero no lo hizo. ¿Piensas irte de nuestro lado? ¿Intentas volver a tu antigua vida ahora que sabes que trabajas para asesinos y sociópatas? No, respondió Ruby sencilla e inmediatamente, con una voz fría y carente de sentimiento, como la mayoría de sus palabras. ¿En serio? Su sonrisa se fue apagando gradualmente hasta convertirse en una expresión más seria. Red, si te quedas, llegará un momento en que te pediré que mates gente, y quizá lo que te pida cause la muerte de mucha gente. La gente que mates, puede que ni siquiera sea una amenaza para nosotros. Estaré bien, haré lo que necesites. Estaré bien, a pesar de sus palabras, agachó la cabeza y sus ojos y su expresión no eran nada más que sombríos. Rojo, Ruby sintió una mano cálida pero firme posarse en su hombro. Si esta es la vida que quieres, tendrás que encontrar la manera de estar bien contigo misma después. No es fácil ni hay truco. Lo que tú necesitas probablemente no sea lo que yo necesitaba. Dicho esto, sé lo que estás haciendo ahora, y no te va a servir de nada. Gracias, nada cambió. La calidez y la luz habituales de Ruby quedaron eclipsadas por la sombra del fantasma que parecía seguirla. La energía que había llegado a apreciar, estaba enterrada bajo capas de hielo que ella misma había acumulado. Se sentía impotente y furioso, ya no podía hacer nada por ella. Descansa un poco, Ruby, es un buen punto de partida, dijo en voz baja mientras retiraba la mano. Sin decir nada más, vio a la pequeña alejarse y, al cerrarse la puerta silenciosamente tras ella, solo pudo enfurecerse por su ineptitud. Puedo mentir, engañar, robar y matar. Soy el mejor en lo que hago, pero nada de eso importaba en ese momento. ¿Cuándo se volvió mi vida así? ¿Qué pregunta tan tonta? Más bien, ¿por qué dejo que me afecte así? Tengo frío, las palabras atravesaron la impenetrable tormenta de pensamientos y sentimientos que la azotaba mientras miraba el techo desde la cama.
Todo su cuerpo y mente se sentían débiles, incluso su alma se sentía agotada. De repente, un golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento, sumida en la oscuridad. Giró la cabeza hacia el origen del sonido, imaginando quién podría ser. Su cuerpo protestaba ante la sola idea de moverse mientras pensaba en levantarse. Con un débil encogimiento de hombros, gritó: ¿Quién es? No hubo respuesta. Tras una breve pausa, volvieron los golpes. Una expresión de fastidio se dibujó en su rostro mientras reunía todas sus fuerzas para levantarse de la cama. Temblando, se dirigió a la puerta. Espero que no sea Torchwick, no puedo con él, simplemente no puedo. Solo necesito estar sola, pero ¿quién más podría ser? Con un suspiro desganado, giró el pomo y abrió la puerta. Neo. La expresión de Ruby se iluminó por un momento antes de que la confusión se apoderara de ella al mirar a la pequeña mujer de cabello rosado y castaño. Sus ojos eran una extraña mezcla de convicción y calidez. Neo, ¿te envió Torchwick? Estoy bien, lo juro. Solo necesito. Neo no dejó que Ruby terminara su pensamiento antes de abrirse paso a empujones hacia su habitación y dirigirse directamente a la cama. La miró con aire autoritario mientras señalaba la cama con un pequeño pisotón. Ruby entreabrió los labios, lista para protestar, para decirle que se fuera y que simplemente la dejara en paz. Sin embargo, al mirar sus severos ojos rosados y marrones, sintió una profunda preocupación, casi suplicándole que hiciera lo que le pedía, y Ruby supo que no se negaría. Un pequeño suspiro de frustración escapó de sus labios y siguió a Neo a su cama. Con una leve sonrisa de satisfacción, palpó cerca de los pies de la cama de Ruby. Vacilante, Ruby siguió sus instrucciones. Al sentarse en la suave cama, sintió que sus ojos se pesaban, pero en cuanto los cerró por un instante, se abrieron de golpe, con las pupilas dilatadas y una expresión de tensión y desgarramiento. Te prometo que estoy bien. Estoy agradecida por lo que estás haciendo, pero yo, no pudo terminar la siguiente palabra porque sintió que la tiraban hacia abajo rápidamente. Cayó de lado, impulsada por una fuerza que la jalaba de la cabeza, su cuerpo débil e indefenso ante la fuerza. Cerró los ojos y la habitación se volvió borrosa. De repente, se detuvo, aterrizando sobre algo suave y cálido. Parpadeando confundida, su mente agotada, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Entonces, levantó la cabeza, Neo la miró desde arriba con una sonrisa cálida y tierna, y ojos brillantes. Ruby sintió sus dedos acariciando suavemente su cabello corto mientras apretaba con el otro brazo a la pequeña que tenía sobre su regazo. Ruby se sintió aturdida, todo parecía desvanecerse, una sensación de seguridad y un latido constante y rítmico que podía oír con la oreja pegada al vientre de Neo. Levantó la vista, con sus grandes ojos plateados vacíos, pero al sentir las suaves caricias y la reconfortante calidez que la envolvían, se derrumbó. Las lágrimas brotaban de los ojos de Ruby, quien no lo veía, y su cuerpo temblaba intensamente mientras hundía la cabeza entre el regazo y el estómago de Neo, y simplemente, lloró. Un sollozo incontrolable la invadió mientras lloraba y lloraba, abrazando a Neo, cuya sonrisa se volvía más cálida y dulce al cerrar los ojos, abrazar a la pequeña y vulnerable niña que llevaba dentro con más fuerza y frotarle la cabeza con movimientos más amplios, pero aún suaves. Poco a poco, los sollozos de Ruby se hicieron cada vez más espaciados. Neo sentía cómo sus lágrimas le empapaban la ropa, pero no le importó en absoluto mientras le frotaba suavemente la espalda. Finalmente, su temblor remitió y su pequeño cuerpo se relajó mientras se quedaba dormida, acunada en el regazo de Neo. Capítulo 15. Tensión del equipo. Entonces, ¿te vas hoy a la Academia Beacon? Ruby se paró frente a sus dos compañeros temporales, mientras el colmillo blanco se afanaba en remover el polvo robado para preparar la segunda fase. Sí, nos instalamos en nuestro nuevo dormitorio y luego echamos un vistazo a la competencia. Emerald sonrió emocionada, mientras que la expresión indiferente de Mercury permaneció inalterada. ¡Qué suerte! Ruby hizo un puchero, cruzándose de brazos. Después de unas cuantas reuniones y un meeting de colmillo blanco, nos iremos a nuestro complejo en Mountain Glen. Bueno, ya has vuelto a ser como antes. ¿Has encontrado la manera de lidiar con esto? Intervino Mercury, con una expresión más suave al mirar a la pequeña niña encapuchada, cuya mirada se abatió al mencionar lo que había hecho. No estoy segura. Creo que lo afronté lo mejor posible esta vez, gracias a Neo, pero no estoy segura del futuro. Sin embargo, sé que haré lo que sea necesario. El abatimiento en sus ojos se disipó con una convicción ardiente mientras sonreía con confianza a Emerald y Mercury.
Creo que estaré bien. Me alegra oír eso, niña. Emerald sonrió suavemente. Sus ojos rojos brillaban con algo que Ruby no pudo descifrar, entre orgullo y nostalgia. Se echó los brazos detrás de la cabeza y miró al cielo. Qué lástima que te pierdas el baile, va a ser emocionante. Espera, ¿un baile? ¿Con un montón de gente, música, ropa elegante y baile? La cara de Ruby se contorsionó en una mueca. Sí, eso es lo que suele pasar en los bailes. Emerald se rió entre dientes. Ble, estar rodeada de repente por Grimm hostiles en una ciudad subterránea abandonada, escenario de miles de muertes, llena de soldados y explosivos, no suena tan mal. Ruby dejó caer los hombros y soltó un suspiro de exasperación, mientras que Emerald y Mercury apenas pudieron contener la risa. Bueno, intenta no aburrirte demasiado, no puedo permitir que te ablandes. Esmeralda le dio a Ruby un empujón juguetón en el hombro mientras ella comenzaba a alejarse con Mercury pisándole los talones. No lo haré. Nos vemos por ahí. Que se diviertan con su baile. Gritó por encima del bullicio de los soldados que movían el dust. Lo haremos. Diviértete en tu cueva, dijo Mercury con sarcasmo mientras volvía la vista hacia ella. Lo intentaré, refunfuñó Ruby, frustrada, al ver a sus nuevos amigos partir para cumplir con su parte de la misión. Sintió un pequeño dolor en el corazón al marcharse. Espero poder pasar más tiempo con ellos pronto. Aparte de, Tucson, me divertí mucho con ellos ayer. Parecen muy fuertes, pero creo que se están acostumbrando a mí, incluso Emerald. Bueno, tendré que seguir esforzándome al máximo por Roman y Cinder. Todo lo demás se arreglará. Con los ojos llenos de determinación, Ruby se dio la vuelta y se alejó con una sensación de seguridad y fuerza. Haré todo lo posible y me haré más fuerte para ayudar a Roman. Que ustedes dos hagan lo mejor que puedan. Demuéstrenles lo que podemos hacer. La biblioteca estaba en silencio. Los equipos JNPR y UIT estaban sentados en mesas contiguas, cada miembro en sus propias actividades. Jaune hojeaba un cómic, postergando sus estudios. Weiss leyó sus notas con diligencia, pero incluso en la atmósfera normalmente tranquila de la biblioteca, apenas podía concentrarse. Sentía el estrés y el peso emocional que pesaban sobre dos de sus compañeras de equipo y comprendía perfectamente por qué. Después de aquella noche en el médico, ninguno volvió a ser el mismo, pero Jan y Blake fueron los que más lo pasaron mal. No podía culparlos. Con Colmillo Blanco, la organización a la que Blake había estado afiliado durante años, y Ruby, la hermana pequeña de Jan, quienes parecían trabajar para el conocido criminal Roman Torchwick, fueron los que más lo pasaron. Sin duda, Tisle tampoco la estaba pasando bien. La chica de cabello llameante, trenza lateral y tiernos ojos morados solía parecer alegre y excéntrica, pero la mayoría desconocía que era una luchadora fuerte y orgullosa, con un temperamento irascible. Ser vencida tan fácilmente por Ruby la había dejado en una mala situación. Y mi trabajo como líder es intentar que todos se reúnan. Pasó otra página de su cuaderno, sus fríos ojos azules recorrieron las palabras con la mirada vacía, sin apenas absorber nada mientras la oscura nube metafórica de responsabilidad se cernía sobre su cabeza. Con un profundo suspiro, dejó caer la cabeza en su cuaderno. Las páginas frescas y secas le resultaban agradables al tacto. ¿Pero cómo? Weiss, ¿está todo bien? Weiss levantó la cabeza de golpe del libro, con los ojos abiertos como platos, intentando desesperadamente disimular su expresión de preocupación. Al girar la cabeza, Weiss vio a la chica pelirroja mirándola con preocupación en sus ojos morados. Estoy bien. Sonrió radiante. Normalmente era una buena mentirosa, pero por alguna razón le resultaba excepcionalmente difícil mentirle a Tisle. Oye, Tisle acercó su silla unos centímetros a su líder y se inclinó, hablando en un susurro para que sus compañeros al otro lado de la mesa no pudieran oírlos. ¿Estás estresado por lo de esa noche en los muelles? ¿Qué? No, estoy bien, es solo que, todos lo están pasando muy mal, especialmente, su voz se fue apagando al levantar la vista. Blake leía un libro sin entusiasmo y Jan luchaba por mantenerse alejada mientras repasaba su tarea. Las noches sin dormir empezaban a pasarle factura. Cerró los ojos y exhaló un suspiro suave y exhausto. No sé qué hacer. Weiss dejó caer el libro en silencio y se tapó los ojos con las manos. Era evidente que el estrés de mantener la compostura la estaba agobiando. Bueno, relajarse es un buen comienzo. Tisle puso su pequeña mano suavemente sobre el hombro de Weiss, frotándolo suavemente con el pulgar en pequeños círculos.
Sintió que la tensión de su líder se aliviaba cuando sus manos volvieron a la mesa y se recostó en su silla con la cabeza inclinada hacia el techo. ¿Cómo se supone que voy a relajarme? Se giró hacia Tisle, con sus grandes ojos implorando una respuesta. Solo al mirarla fijamente, Tisle notó lo cansada y pálida que estaba. La hermana pequeña de Jan y la antigua organización de Blake trabajan para ese sinvergüenza de Torchwick y no tenemos ni idea de por qué. Le tomó solo un instante darse cuenta de que había perdido el control y gritó sobre Ruby y el colmillo blanco para que la biblioteca la oyera. El miedo y la aprensión la invadieron al girar la cabeza hacia sus otros dos compañeros, quienes ahora parecían muy alertas, mirándola con ojos abiertos y dolidos. Tras ellos, captó las miradas preocupadas del equipo JNPR. Creo que es hora de una reunión de equipo. Wei suspiró, con el estrés al máximo. ¿Cómo puedo lidiar con esto? Qué bien le gritas nuestros secretos a toda la biblioteca, Weiss. Gruñó Jan mientras cerraba de golpe la puerta de su dormitorio. Todo el equipo estaba allí. Blake y Jan, de pie junto a la puerta, a la defensiva, con la ira encendida en los ojos. Tisle estaba en el centro, mirándolos a ambos y luego a Weiss, quien estaba apoyada contra la pared más alejada de la puerta, cabizbaja y con la mirada fija en el suelo. Sí, bien hecho. ¿Por qué no les dices a todos que soy un fauno, ya que estás ahí? Siseó Blake con amargura. Esperen. Por favor, solo escúchenla. Tisle se interpuso entre Blake y Weiss, protegiéndola. ¿Qué hay que oír? Acaba de gritarles a todos que mi hermanita es una criminal. ¿Qué pasa si los profesores se enteran? ¿Y si mandan a la policía a buscarla? No sabemos nada, Weiss, pero tú se lo dijiste a un montón de estudiantes. El aura de Jan se encendió y sus ojos ardían de rabia, lista para atacar a su líder en un abrir y cerrar de ojos. Tisle entrecerró los ojos al adoptar una postura defensiva. Sintió la ira arder en su interior mientras se preparaba para enfrentarse a su temible compañera. La tensión en la sala era palpable. Weiss observó con horror e impotencia cómo su equipo estaba a punto de desatarse en una pelea campal, todo por su culpa. Su mente se apresuró a hacer algo, cualquier cosa, para detener el inminente choque destructivo entre sus dos compañeras más volátiles, pero fue un toque suave de Blake lo que calmó la tensión. Jan, lo siento. Lo que hizo Weiss estuvo mal y se pasó de la raya, pero yo estaba allí, no había duda, no con mi visión nocturna. Definitivamente era tu hermana, y dijo sin rodeos que era una de las malas justo antes de atacarme. Blake, no puedes pensar que, el rojo desapareció de sus ojos, su rabia se enfrió hasta convertirse en una fría desesperanza y negación. Ruby, es dulce, amable y genuina y griega. Jamás trabajaría con alguien como Torchwick. Quizás la esté controlando de alguna manera. Parecía tener el control cuando luchaba contra Penny y conmigo. De hecho, casi parecía que disfrutaba haciéndonos quedar como tontos. Tisle no pudo evitar la vergüenza que sentía por haber perdido de esa forma mientras se castigaba mentalmente. No la conocen, Tisle. Ninguno de ustedes la conoce. Es mi hermanita y haré lo que sea para traerla a casa. La ferocidad de Jan regresó con venganza, pero esta vez no iba dirigida a nadie de su equipo, sino a ella misma. Bueno, ¿por qué no hacemos eso entonces? Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Weiss, quien se levantó de la pared con la barbilla apoyada entre el pulgar y el índice. ¿Podrías explicarme más, reina de hielo? Gruñó Jan cruzándose de brazos. Su actitud provocó una mirada de advertencia de Tisle y molestó a Tisle. ¿Por qué no salvamos a tu hermana y detenemos a Torchwick y al colmillo blanco? Si encontramos alguno de esos tres elementos, nos guiará a los otros dos y podremos resolver todos nuestros problemas. Weiss lo dijo con sencillez y serenidad, pero todo su equipo parecía atónito. ¿Cómo propones que hagamos eso, Weiss? Preguntó Blake. La amargura en su voz se transformó en curiosidad y griega. Esperanza. Bueno, primero necesitamos recopilar información. Estamos en apuros hasta que sepamos dónde empezar a buscar. Weiss cerró los ojos mientras empezaba a repasar planes y escenarios en su cabeza. De acuerdo, eso podría funcionar. Jan respiró hondo y luego exhaló, con el aura y la expresión tranquilizándose. Creo que voy a poner más volantes mientras piensan en un plan mejor. Como dijiste, Ruby nos guiará hasta el colmillo blanco y hasta Torchwick, así que este es un buen punto de partida. Jan se dirigió a una pequeña cómoda junto a su cama, abrió el cajón superior y sacó una gruesa pila de papel recién impreso. Contempló con desesperación y desesperanza la imagen de una niña pequeña con capa y capucha rojas, sonriendo como si nada.
Anhelaba devolverle esa sonrisa. Desde que desapareció, era como si el mundo entero se hubiera vuelto mucho más oscuro. Los veo luego. La voz de Jan salió en poco más que un gemido ahogado mientras pasaba junto a Blake y, sin decir una palabra más, dejó atrás a su equipo, cerrando la puerta y avanzando por el pasillo cabizbajo. Ruby, por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estarías con gente como Torchwick? Esto no está bien. Deberías estar a salvo en casa, estudiando y practicando para venir aquí, para ser una cazadora como siempre has querido. Entonces estaríamos en la misma escuela, claro que estaríamos en años diferentes, pero aún así nos veríamos, reiríamos, hablaríamos y griega. ¡Ay! Exclamó mientras se estrellaba de cabeza contra algo, y su pila de volantes cayó al suelo mientras retrocedía. Al levantar la vista, vio a dos estudiantes desconocidos con uniformes extraños. Uno, un chico alto de cabello plateado y ojos grises apagados, junto a él estaba una chica de piel bronceada con una sonrisa amable, extendiéndole la mano. Lo siento mucho, estaba un poco perdida en mis pensamientos. ¿Estás bien? Jan se sintió inusualmente nerviosa, sorprendida por su vulnerabilidad. Estoy bien, solo intenta fijarte por dónde vas. La chica sonrió mientras Jan la tomaba de la mano para ponerse de pie. ¿Quién es? Preguntó el chico con un tono extrañamente inquieto mientras recogía la pila de papeles, con la mirada fija en la foto de la chica que estaba en el anverso. Oh, esa es mi hermanita Ruby, lleva un tiempo desaparecida. Solo, estoy haciendo lo que puedo para ayudarla a volver a casa. Jan forzó una sonrisa mientras recogía sus volantes. Bueno, dijo una tercera voz mientras los dos estudiantes se separaban, dejando paso a una joven de cabello negro, ojos ámbar y una sonrisa inquietante. Les deseo mucha suerte en encontrarla. La familia es algo muy preciado. Sí, gracias, dijo Jan con cautela mientras los tres estudiantes pasaban junto a ella. Lentamente, al recuperar la compostura, volvió a caminar, sujetando con fuerza los volantes en sus manos. Te voy a encontrar Ruby y te llevaré a casa.